45 años compartiendo la misma casa, la misma cama, la misma hipoteca. Madre mía, es toda una vida, ¿eh? Toda una vida, ¿sí? Y sin embargo, atención a esto, 9 años completos sin un solo roce, sin un beso íntimo, sin una mínima chispa de deseo. Uf, suena durísimo, la verdad. Es que es un abismo físico y emocional inmenso dentro de un matrimonio. Y bueno, cuando nos encontramos frente a un panorama así, la reacción habitual de cualquiera es buscar un diagnóstico rápido. Es casi, no sé, como si miráramos una radiografía esperando encontrar el hueso roto para escayolarlo y a otra cosa. Ya. Pero es que, a ver, en el ámbito de la sexología y de las relaciones humanas, esa radiografía tan clara pues no existe. Quiero decir, no hay una línea nítida que separe el momento exacto en el que una pareja pasa de la pasión desbordante a convertirse, digamos, en compañeros de piso, glorificados. Totalmente. Es un proceso súper gradual, muy silencioso y, como decías, tremendamente doloroso para quienes están atrapados en esa dinámica. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inversión profunda de hoy es desgranar este fenómeno paso a paso. Vamos a poner sobre la mesa el material clínico y las investigaciones superpotentes de la sexóloga Nilda Chiaraviglio para diseccionar este caso concreto. Eso es. Queremos entender cómo una relación de décadas llega a sumar 9 años de sequía absoluta, porque el erotismo es lo primero que se desmorona, y sobre todo, cuál es el mecanismo real para resucitarlo desde los cimientos, porque como expertas en esto sabemos de sobra que es algo que se ve a diario en consulta. Sí, sí, a diario. Y por eso creo que es vital empezar aportando una pequeña dosis de realidad y de normalidad a quienes nos escuchan. Claro, quitar un poco de culpa, ¿no? Exacto. A ver, esta situación de la que partimos, esos 9 años de desconexión, no es una anomalía monstruosa ni un fracaso aislado de esta pareja en particular. Es un síntoma súper generalizado. Ya, es que nos pasa casi todos a un nivel u otro. Claro, porque culturalmente llevamos a nuestras espaldas unas creencias y unos guiones que literalmente están diseñados para apagar el deseo a largo plazo. Así que lo que haremos en esta charla será derribar esas estructuras preconcebidas para entender, bueno, el mecanismo real de esta desconexión. Pues vamos a ir por partes, si te parece, porque hay una trampa semántica enorme en la que la gente cae constantemente. Antes de intentar arreglar los 9 años sin sexo, tenemos que redefinir de qué estamos hablando. Total. Porque la fuente de hoy lanza una afirmación que me parece tajante y maravillosa, y es que decir no tengo sexo es una imposibilidad biológica. Es que es una barbaridad conceptual, ¿eh? O sea, el análisis de Charaviglio nos obliga a mirar la biología más básica. Ajá. La sexualidad no es un evento aislado que ocurre los sábados por la noche con las luces apagadas y las persianas bajadas. Ya, no es una actividad extraescolar. Exacto. La sexualidad es la vida misma. Fíjate, desde la 7ª semana de gestación en el útero, el cerebro humano ya se está configurando de forma sexuada. Qué fuerte. Y luego están las hormonas, los neurotransmisores, la oxitocina, la dopamina. Quiero decir, todo eso conforma nuestra sexualidad las 24 horas del día hasta el momento en que nos morimos. O sea, que si alguien afirma no tengo sexo, en realidad equivaldría a decir algo tan absurdo como, bueno, he decidido pausar mi sistema endocrino o hoy he dejado de tener riego sanguíneo. Tal cual. Cuando alguien pronuncia esa frase en consulta, lo que realmente está comunicando es no tengo coito. Claro, el coito. Y ahí tenemos el epicentro del desastre cultural, ¿eh? Hemos mutilado un universo vastísimo que es la sexualidad humana, para encajarlo a la fuerza en la simple penetración, en la mecánica pura de la biología reproductiva. ¿Y el coito representa qué porcentaje del erotismo? Pues siendo muy generosos, un 10 o un 20%. No más. Fíjate, me parece un dato crucial, porque, a ver, la biología pura y dura tiene un único objetivo en mente, que es la supervivencia de la especie, ¿no? Nos impulsa a reproducirnos mediante un acto que el material describe de forma muy gráfica y, la verdad, cero romántica, como el simple acto mecánico de serruchar. Ya ves, un término súper técnico. Súper técnico, sí, pero claro, nosotros los humanos no somos solo biología. El erotismo es una construcción exclusivamente humana. Y me encanta pensar en cómo gestionamos otras necesidades vitales para entender esto. La comparación con otras necesidades es buenísima para visualizarlo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a ver, a nivel puramente biológico, un ser humano necesita ingerir un número determinado de calorías y nutrientes para no morir de inanición, ¿vale? Sí, lo básico.
Y también necesita cubrir su epidermis con pieles o con telas para evitar una hipotermia en invierno. Si fuéramos seres estrictamente biológicos, y ya está, pues comeríamos una pasta nutritiva gris cada día y vestiríamos sacos térmicos idénticos. Ya, sin ninguna gracia. Exacto. Pero somos humanos y hemos inventado la alta costura, los desfiles de París, los tejidos inteligentes. Y con la comida igual. Hemos creado restaurantes con 3 estrellas Michelin, la deconstrucción de la tortilla, el maridaje de vinos. Total, transformamos la supervivencia en arte y en placer absoluto. Eso es. Entonces, la duda inmensa que me surge es, ¿por qué desplegamos tanta imaginación, tanto arte y tanta sofisticación en la gastronomía o en la moda, pero luego permitimos que nuestra intimidad se reduzca a una transacción biológica tan primitiva como serruchar? Pues mira, la respuesta por qué somos tan mediocres y tan poco creativos en nuestra intimidad no es casualidad, ¿eh? No nacemos siendo aburridos. Ah, no. ¿Qué va? Somos entrenados sistemáticamente para ello desde que somos niños por 2 fuerzas culturales arrolladoras. Son como 2 cárceles mentales que operan de forma simultánea, Vale. ¿verdad? Es que ambas fuerzas persiguen el mismo objetivo final: ¿Qué es? convertir al ser humano en un objeto predecible, estandarizado y controlable. Uf, qué fuerte suena eso. Pero a ver, la pornografía industrial es quizás el ejemplo más claro de cómo se castra esta creatividad erótica, ¿no? Totalmente. Porque convierte una experiencia que debería ser multisensorial en una coreografía gimnástica muy específica y, seamos sinceras, muy falsa. Falsa y además muy dañina a nivel anatómico en muchos casos. A ver, la pornografía hegemónica elimina todo el contexto relacional, todo lo que nos hace humanos, y reduce el erotismo a la fricción localizada y al rendimiento deportivo casi. Ya, a llegar a la meta. Eso es, crea una narrativa donde, por ejemplo, el placer femenino está ligado casi de forma exclusiva a una penetración supervigorosa y a tamaños que anatómicamente son irrelevantes. Irrelevantes por completo, claro. Y esto genera una desconexión brutal de la gente con su propio cuerpo, porque ignora la fisiología real que tenemos. De hecho, el material de nuestra fuente hace muchísimo hincapié en esto, recordando que existen, fíjate, 7 zonas erógenas externas en la anatomía femenina. 7 ni más ni menos. 7. Con un entramado de miles y miles de terminaciones nerviosas alrededor del clítoris, de los labios mayores y menores, y todo esto queda totalmente marginado y olvidado en ese relato mecánico. O sea, se educa a las personas para ignorar su propio mapa de placer simplemente por seguir un guión de película. Es tristísimo. Y claro, ese es un lado del problema, el físico. Pero luego tenemos la otra cárcel, la del amor romántico, que es igual de limitante y te diría que a menudo es más destructiva a largo plazo. El famoso rollo Disney. Exacto. El guión de las películas de Disney y de las comedias románticas de Hollywood. Nos venden la falacia absoluta de que una sola persona tiene que ser, a la vez, nuestra mejor amistad, amante salvaje, apoyo financiero, terapeuta y confidente. Madre mía, qué estrés, pobre persona. Es una carga imposible de sostener. Y por supuesto, este guión exige una fidelidad férrea. Ya. Y aquí el peligro del que advierte Chiaravillo no es la fidelidad en sí misma, sino el tema de los famosos acuerdos implícitos, ¿verdad? Ahí le has dado. Porque la gran trampa del amor romántico es que casi nadie se sienta en la mesa del salón a definir qué significa exactamente la palabra infidelidad. Ya, se da por sentado. Se asume que tu pareja tiene en su cabeza el mismo diccionario que tú, pero a ver, para alguien la infidelidad puede ser estrictamente el coito con una tercera persona, Claro. pero para otra persona puede ser mantener un chat recurrente por WhatsApp o darle un me gusta a una foto de Instagram de un compañero de trabajo o tomar un café a escondidas con un ex. Claro. Y como esas expectativas jamás se verbalizan, porque da mucha pereza o miedo hablar de ello, la relación se convierte en un campo de minas invisible. Totalmente invisible. Y esto genera una de las paradojas más crueles del comportamiento humano. Fíjate, el miedo a perder a la persona que amamos es tan paralizante, el pánico a que se asuste si revelamos nuestras fantasías más oscuras o nuestros límites reales es tan grande que optamos por el silencio. Ya, nos callamos. Nos callamos, escondemos quiénes somos realmente para no asustar al otro. Y ese mismo silencio, irónicamente, es el que acaba dinamitando el vínculo desde dentro. Es que es tal cual. Y cuando inevitablemente alguien pisa una de esas minas invisibles,
El cerebro del otro no procesa la traición como un simple error de comunicación o un malentendido. ¡Que va, ojalá! A nivel neurológico, el dolor de una traición percibida se archiva en la amígdala de una manera que hace que se reviva en tiempo presente una y otra vez. Y ahí es cuando se instala el resentimiento profundo. Y justo aquí es donde todas estas piezas del puzzle encajan y nos devuelven de golpe al caso del que hablábamos al principio. Los 45 años de matrimonio y 9 de sequía total. Claro, es que la suma lo explica todo. Tenemos un cóctel súper explosivo, una visión biológica reduccionista de lo que es el sexo, un desconocimiento total del propio placer impuesto por la pornografía y el silencio sepulcral impuesto por los mitos del amor romántico. Llegados a este punto, que el erotismo haya desaparecido no es ningún misterio. Ninguno. Y de hecho, la gran revelación que vemos en la clínica sexológica todos los días es que un problema de deseo a largo plazo casi nunca, repito, casi nunca, es un problema puramente sexual. Si escarbamos un poquito bajo la superficie de esa cama vacía, invariablemente vamos a encontrar un problema de relación. El erotismo es, digamos, el canario en la mina de carbón. Ay, me gusta mucho esa analogía. Es lo primerito que se asfixia cuando el oxígeno emocional de la pareja se acaba. Y el material ofrece unas descripciones de las dinámicas de pareja en consulta que son, sinceramente, desoladoras por lo comunes que nos resultan. Ya. Parejas que acuden desesperadísimas por la falta de líbido, pero cuando la experta analiza su día a día, encontramos escenas donde comparten, no sé, una cena entera de 1 hora sin cruzar una sola palabra. Sí, el silencio absoluto. Cada uno absorto en la luz azul de la pantalla de su teléfono móvil. No hay debate, no hay intercambio de ideas, no hay un roce accidental al pasar por el pasillo, nada. Claro, es que si la forma en la que esas dos personas se vinculan durante las horas del día es puramente logística, en plan, pagar facturas, organizar los horarios de los niños, o directamente el trato es áspero e indiferente, pues la biología vuelve a tomar el mando. Se protege. Eso es. El cuerpo humano es excepcionalmente inteligente y responde apagando el sistema. Es que, es imposible vivir desconectado emocional e intelectualmente en el salón a las 8 de la tarde y luego pretender que el deseo se encienda como un interruptor mágico a las 11 de la noche bajo las sábanas. Es absurdo, claro. Y la verdadera tragedia es cómo, a nivel social, justificamos esa desconexión llamándola estabilidad matrimonial. Uf, esa palabra, sí. La fuente menciona un proceso evolutivo dentro de las relaciones largas que, la verdad es que pone un poco los pelos de punta. Dice que empiezas tratando a tu pareja como si fuera una mascota. Ya, a educarla. Eso es, intentas adiestrarla, amoldarla a tus manías, castigarla con el silencio si no cumple tus expectativas, y cuando finalmente, al cabo de los años, te agotas de intentar cambiar a esa persona, das el paso final y la conviertas en un mueble. Literalmente la deshumanizas por completo. Es como decir, bueno, aquí está la estantería, aquí está el televisor, y ahí sentado está mi marido. Tal cual. Y claro, los objetos inanimados aportan un confort extremo a nuestro cerebro porque no exigen nada, no tienen crisis existenciales, no cambian de opinión de repente, son súper predecibles. Pero precisamente por eso tampoco generan pasión. Lo humano, lo que realmente genera esa chispa del erotismo, requiere vitalidad, requiere fricción, requiere sorpresa. Es como cuando compras un cuadro precioso y lo cuelgas en el pasillo de tu casa, ¿no? A ver, La primera semana te detienes cada vez que pasas a admirar los colores, la textura, la luz que tiene. Pero al cabo de un mes o dos, por pura habituación visual y neurológica, tu cerebro deja de registrarlo. El cuadro se vuelve pared. Dejamos de ver el arte y solo vemos el fondo. qué buena metáfora, sí. Pues convertimos a las parejas en pared buscando una seguridad inquebrantable. Y el problema es que intentar asegurar una relación al 100% es como intentar embotellar el viento. En el instante preciso en que crees tener el control absoluto de tu pareja y todo es matemáticamente predecible en casa, asesinas la incertidumbre. Y resulta que el cerebro humano necesita imperiosamente esa dosis de incertidumbre. Claro. Ese no saberlo todo absolutamente sobre el otro es lo que nos hace segregar la dopamina que alimenta el deseo y la curiosidad. O sea que esa incertidumbre es la base de la renovación. Totalmente. Y si entendemos esto, que convertir al otro en un elemento del mobiliario apaga el deseo irremediablemente, surge la pregunta central de este análisis. A ver. ¿Cómo narices se reaviva el erotismo en una relación que lleva 9 años fosilizada? Esa es la gran pregunta. Y para responder a esto tenemos que demoler una última creencia limitante que está súper arraigada.
Hay que entender y grabárselo a fuego que el deseo no es un ente autónomo. Exacto. El deseo no es un virus caprichoso que flota por el aire y te infecta de repente un martes mientras haces la compra en el súper. Claro que no, el deseo es un verbo, es una acción, es una decisión consciente de conducta. O sea, nadie, absolutamente nadie, se despierta una mañana cualquiera después de 9 años de distancia física y dice, anda, qué curioso, mágicamente estoy rebosante de deseo por mi marido. Ojalá fuera tan fácil. Ya ves, el erotismo requiere intencionalidad, requiere energía. Y la experta señala algo vital, y es que las relaciones sanas necesitan renegociar sus bases y renovarse profundamente cada cierto tiempo. Ella sugiere cada 5 años, ¿no? Sí, pongamos cada 5 años, precisamente para sacudirse el polvo y no caer en la categoría de mueble de salón. Pero claro, decir que el deseo es una decisión suena súper bien en la teoría, es como muy poético. Ya. Pero, ¿cómo se ejecuta esa decisión en la práctica? Porque el antídoto que propone el material clínico me parece fascinante, justamente porque desplaza el foco por completo. Sí, te cambia el chip del todo. Exacto, no se trata de intentar desear a la pareja con más fuerza, apretando los dientes. La clave para mantener la llama encendida es cultivar lo que ella llama el placer de vivir. Y esto se hace a través de la autonomía radical y el crecimiento personal de uno mismo. Es un cambio de paradigma espectacular, ¿eh? Porque te dice que el erotismo compartido, solo, y digo solo, puede brotar cuando primero existe un placer genuino por tu propia existencia. Ajá. Y La Fuente lo ilustra de una forma magistral, con una historia maravillosa sobre un viaje en tren. Ay, sí, me encantó esa parte. Es buenísima. Relata el caso de una mujer que había invertido muchísimo tiempo y terapia en recuperar su independencia emocional, rompiendo de una vez por todas con las estructuras de dependencia y de sacrificio constante que había asumido en su matrimonio durante décadas. Y un día, de pronto, esa mujer se encuentra viajando sola en un vagón de tren. No está haciendo absolutamente nada extraordinario, no está en una fiesta, simplemente está sentada mirando por la ventanilla. Observa el verde de los árboles al pasar, los rayos del sol filtrándose por el cristal, la velocidad del paisaje, Sí, y de repente, en ese momento de quietud, toma conciencia de su propio ser, de su autonomía, de que está viva, de que está completa en ese preciso instante, y sin necesitar la validación ni la compañía de nadie más en el mundo. Siente que la vida es simplemente perfecta tal como es. y la anécdota culmina revelando algo increíble, y es que, en ese estado de paz absoluta y de plenitud consciente, esta mujer experimentó un orgasmo de cuerpo entero. ¡Qué barbaridad! Es alucinante. Un éxtasis que le recorrió literalmente cada célula de su cuerpo. O sea, fue una explosión de neurotransmisores puramente endógena. No había ningún tipo de estimulación genital, no había otra persona involucrada en el vagón, no había coito, solo había una conexión inmensa y profunda con el puro goce de existir. Claro. Y es que este ejemplo destroza por completo el dichoso mito de la media naranja. La idea de que necesitamos a una pareja para completarnos o para que alguien venga a activar nuestra capacidad erótica es falsa. Es una trampa. Totalmente. Para poder ofrecerle un deseo real, auténtico y vibrante a otra persona, el requisito previo indispensable es saber seducirse a uno mismo. En lugar de exigirle al otro que sea, no sé, el proveedor oficial de nuestro entretenimiento y de nuestra validación. Ya el bufón de la corte. Exacto, el bufón. Debemos ser capaces de llevarnos a nosotros mismos a una buena cena, disfrutar de nuestra propia compañía en silencio, reírnos de nuestros propios pensamientos, y cuando alguien irradia esa alegría genuina, que no depende de factores externos, se vuelve absolutamente magnético para su pareja. Claro, porque entonces te acercas a la relación no desde el hambre o desde la necesidad desesperada, o desde la exigencia de que el otro te haga feliz sí o sí. Te acercas desde la abundancia de tu propia vitalidad. Eso es. Quieres compartir tu bienestar, no usar a tu pareja como un analgésico barato para tapar tu aburrimiento crónico. Vale, a ver, frena un momento. Todo esto de la autonomía, el orgasmo místico en el tren y la abundancia vital tiene un sentido filosófico impecable, estoy segura. ¿Sí? Pero pongámonos en la piel de esa persona que nos escucha, que lleva casi una década durmiendo de espaldas a su cónyuge, acumulando capas y capas de polvo y de resentimiento en la relación. Ya, el día a día. Claro, bajar toda esta teoría maravillosa a la dura realidad de un martes por la mañana parece un salto al vacío. El material habla de empezar con cosas súper pequeñas, como cambiar el sonido del despertador por una cafetera. Y, sinceramente, a mucha gente le cuesta encajar esto.
Quiero decir, ¿me estás diciendo en serio que programar una máquina para que muela granos de café va a empezar a solucionar mágicamente 9 años de bloqueos y dolor acumulado? Suena magia barata, la verdad, casi a un parche estético. Ya, a ver, entiendo perfectamente el escepticismo, ¿eh? Suena ridículo al principio, pero te aseguro que no es magia barata. Es pura y dura neurociencia fisiológica. A ver, explícame esto. El estrés es el asesino número uno del erotismo, con muchísima diferencia. Cuando vivimos en un estado de tensión crónica, de alerta constante o de resentimiento silencioso con nuestra pareja en casa, el cuerpo segrega cortisol a raudales. ¿Y el cortisol lo bloquea todo? Claro. Exacto. El cortisol activa el sistema nervioso simpático, que es el responsable de luchar o huir frente a un león en la selva. Y claro, cuando el cerebro primitivo cree que está en peligro de muerte o bajo ataque constante, corta de raíz cualquier recurso biológico que esté destinado al placer, a la digestión o a la excitación. O sea que es fisiológicamente imposible sentir un deseo genuino si tu cuerpo está físicamente tenso. Imposible. Por tanto, la excitación erótica depende en exclusiva de la activación de la otra rama, que es el sistema nervioso parasimpático, el que regula la calma, el descanso y la reparación. Vale, vale. Entonces el objetivo mecánico, si queremos volver a sentir deseo, es hackear nuestro propio sistema nervioso para forzarlo a entrar en ese modo de relajación profunda a lo largo del día. Exactamente. ¿Y cuál es la vía más rápida y efectiva para comunicarse con el sistema parasimpático? Pues no es el pensamiento abstracto ni filosofar sobre el amor, son los 5 sentidos físicos. Por eso, volviendo al ejemplo del paciente y la cafetera, Ajá. cambiar una alarma del móvil que suele ser un estruendo estridente que dispara el cortisol a tope y nos saca del sueño con un microsalto al corazón por una experiencia sensorial suave, pues lo cambia todo. Claro, le estás diciendo al cerebro que no hay ningún león. Eso es. Al despertar, esa persona activa el oído con el sonido súper suave de los granos moliéndose y quizá una musiquita de fondo. Activa el olfato con el aroma brutal del café recién hecho inundando su habitación. Activa el gusto al tomarse ese primer sorbo caliente y la vista al observar un entorno tranquilo en lugar de encender una pantalla llena de notificaciones urgentes. ¡Qué maravilla! Está reeducando a su sistema nervioso desde el minuto 1 de la mañana para que registre el entorno de su casa como seguro y placentero. Y solo en esa seguridad fisiológica puede florecer la sexualidad. Entendido. Me cuadra muchísimo más ahora. O sea, se trata de reconectar de forma egoísta con el propio cuerpo físico antes de intentar siquiera reconectar con la otra persona. Totalmente. Y en esa misma línea, la fuente sugiere algo tan simple en apariencia y a la vez tan desafiante para muchos como volver a dormir sin ropa. Uf, sí, eso cuesta. Cuesta muchísimo, pero claro, quitarse el pijama no con la intención de buscar sexo esa noche, sino simplemente para que la piel vuelva a sentir el contacto real con las sábanas, para normalizar nuestro propio cuerpo desnudo y salir de esa especie de armadura textil en la que nos escondemos por pura vergüenza. Y fíjate, hablando de vergüenza, hay un ejercicio mental que propone la experta en sus sesiones que resulta un choque de realidad brutal. Ay, sí, el de la fotografía. Es tela, ¿eh? Consiste en imaginar la siguiente escena. Coges tu móvil, te sacas una fotografía de altísima resolución de tus propios genitales, la imprimes a gran tamaño, la enmarcas bonito y la cuelgas en la pared principal del salón de tu casa. Madre mía. Justo ahí, junto a las fotos de las vacaciones en la playa o los retratos familiares donde salimos todos sonriendo. Es que la reacción visceral de casi cualquier persona, y me incluyo, ante esa sola idea es de pánico, de rechazo y de repulsión absoluta. Piensas, qué horror, ni loca hago eso. Claro, claro. Y ese rechazo automático es justo el objetivo del ejercicio. No se trata de hacerlo de verdad, obviamente, sino que sirve como un espejo implacable para medir el tamaño descomunal del prejuicio, del asco y del tabú que tenemos internalizado sobre nuestra propia anatomía. Es que es fortísimo si lo piensas. Si sentimos tanta aversión, tanto asco hacia la parte de nuestro cuerpo que es, biológicamente hablando, el centro neurológico de nuestro propio placer vital, ¿con qué libertad, con qué entrega emocional vamos a poder compartir esa parte con otro ser humano? Es que no puedes. Si rechazamos de base nuestra propia naturaleza, el erotismo siempre va a estar bloqueado por el pudor y la tensión. Es un ejercicio de deconstrucción potentísimo, la verdad. Y bueno, creo que todo esto nos lleva al último paso crítico para aplicar en el día a día, que es la comunicación pura y dura. Porque si queremos abandonar los 9 años de sequía, hay que dinamitar las estructuras de poder y los roles rígidos dentro de casa. Indispensable, sí.
Hay que dejar de interactuar desde la posición robótica del marido que tiene el deber de proveer esto o la esposa que tiene la obligación de atender o limpiar aquello. Esas etiquetas institucionales matan la curiosidad por completo. Ese es el salto definitivo para salir del bache. Abandonar los personajes institucionales del matrimonio, quitarse el traje y comenzar a interactuar, sencilla y llanamente, de ser humano a ser humano. Qué bonito suena eso. Y es que, cuando se elimina toda esa presión invisible del deber conyugal, cuando se destierra por fin la idea de que cualquier acercamiento físico tiene que desembocar obligatoriamente en el coito, Uf, el alivio es inmenso. es brutal. Se abre un espacio gigantesco, súper libre, para experimentar la intimidad de formas completamente nuevas y muchísimo menos amenazantes. Claro, y cambia por completo la energía de la casa. O sea, un acercamiento en el pasillo ya no se lee como una demanda exigente de sexo que te hace ponerte a la defensiva. Exacto. Puede ser simplemente compartir una observación curiosa sobre un libro que estás leyendo, o cocinar juntos probando sabores nuevos y dándose a probar mutuamente. O fíjate, algo tan básico como sostener la mirada un segundo más de lo habitual y reírse de forma auténtica por una tontería. Ya. Es, en el fondo, volver a interesarse activamente por quién es la persona que se sienta hoy, en este momento, enfrente de ti en la mesa, asumiendo que esa persona ha evolucionado en estos 9 años, que no lo sabemos todo de ella y que no es un objeto predecible. Porque, a ver, al final del día, las relaciones que logran mantenerse vibrantes y vivas a través de las décadas no son ni de broma aquellas que aguantan a base de resignación estoica, aburrimiento y cumplimiento de normas. ¿Qué va? Para nada. Son las que entienden profundamente que el confort es el gran enemigo del deseo y deciden cultivar activamente el misterio, el respeto absoluto por la individualidad del otro y un profundo amor por la vida misma. Bueno, la verdad es que ha sido un recorrido profundo y súper necesario el que hemos hecho hoy. Sí, le hemos dado una buena vuelta a todo. Hemos empezado apartando esa visión reduccionista que nos intenta convencer de que somos mera biología reproductiva que solo sirve para el coito. Luego hemos desenmascarado cómo los ideales de las películas de Disney y la coreografía de la pornografía nos entrenan para ser predecibles y escondernos en acuerdos nunca verbalizados por miedo. También hemos analizado cómo esa búsqueda obsesiva de seguridad total convierte a la pareja en un mueble de salón, asfixiando la relación bajo el peso del silencio, de la rutina y del resentimiento. Y por último, me quedo con que hemos visto que el camino de retorno exige reeducar a nuestro sistema nervioso a través de los 5 sentidos, recuperar nuestra autonomía vital como la mujer del tren y aprender a interactuar fuera de los roles preestablecidos. Qué buen resumen. Y fíjate, como cierre a todo este análisis, creo que merece mucho la pena detenerse a reflexionar a solas sobre esta última idea que comentabas. A ver, cuéntanos. Imaginemos por un momento que mañana te despiertas, miras a esa persona con la que llevas compartiendo décadas de tu vida y decides solo por un día arrancarle mentalmente todas las etiquetas. Vale. Olvidar por completo que es tu marido o tu mujer, que es el padre o la madre de tus hijos, o que es la persona con la que discutes siempre por la factura de la luz. Ya, quitarle el peso de la rutina. Exacto. Si nos atreviéramos a mirar a ese individuo desnudo de sus roles de siempre, viéndolo simplemente como un ser humano súper complejo, incierto y lleno de matices que aún no hemos explorado, Sí. ¿qué rincones ocultos de su personalidad y de la nuestra propia en respuesta a eso podrían revelarse repentinamente como algo fascinante y verdaderamente irresistible? Madre mía, es una reflexión magnífica para asimilar con muchísima calma. Porque, claro, quizá la solución a casi una década de oscuridad y distancia no reside en buscar una técnica sexual nueva o un diagnóstico externo milagroso. No, casi nunca está ahí. Quizá resida en tener la valentía inmensa de volver a encender la luz en la habitación y decidir mirar de verdad y con puro asombro a la humanidad de la persona que tenemos al lado. Totalmente de acuerdo. Pues nos despedimos por hoy. Ha sido un análisis inmensamente enriquecedor, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.